Bendito sea el nombre del Señor. Dice la bendita palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Colosenses capítulo 3, verso 1 en adelante. Vamos a leer 4 versículos y vamos a continuar. Dice así la bendita palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Padre, te damos toda la bendita gloria, Señor, en tu palabra. Señor, está tu pueblo y tu palabra es su alimento y ellos la desean, la anhelan, la quieren, Señor, hoy quieren conocerte. Hoy quieren que tu palabra sea para ellos, Señor, como ríos de agua de vida en su interior. Quieren glorificarte, Padre, a ti, a Cristo su Señor. Padre, y que tu Espíritu Santo hoy use mi vida, Señor, para que cada uno de tus hijos que están en este lugar puedan, Señor, llegar a un conocimiento más pleno de tu amor, de tu voluntad, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos, y vamos a comenzar o vamos a terminar con lo que habíamos comenzado en Colosenses capítulo 2. Ya venimos hace varias semanas con esto. Realmente hoy quería comenzar haciendo una pregunta. ¿Amén? ¿Cuáles son las tres cosas? ¿Cuáles son las tres cosas en las que realmente estamos buscando con más esfuerzo? ¿Cuáles son las tres cosas para ustedes que realmente buscan con más esfuerzo? Usted puede hacer una lista y decir cuáles son las tres cosas más importantes para mí, cuáles son las cosas en las que realmente pienso a diario, cuáles son las tres cosas más importantes. Amén. ¿Cuáles son ellas? ¿Cuáles son realmente las tres cosas en las que más pienso? El apóstol Pablo dice, buscad las cosas de arriba, dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El Señor Jesús lo dijo de esta manera, en donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Amén. Usted siempre puede conocer la virtud de una persona basado en lo que piensa, en lo que piensa. Ahí está su tesoro, ahí está su concentración en lo que piensa la mayor parte del tiempo. Eso define si realmente somos terrenales o somos celestiales. El Señor Jesús dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Donde esté su mente, ahí estará su concentración. ¿Cuál era el punto de Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 1 en adelante? Amén. El propósito de Pablo es que pongamos nuestra mente en las cosas celestiales, que hagamos tesoros en las cosas celestiales, que procuremos buscar a Cristo y tener una relación con Él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Comenzamos esto hablando porque Pablo estaba refutando el argumento de que Cristo realmente era Cristo más la filosofía, Cristo más el legalismo, Cristo más el misticismo, Cristo más la negación personal. Realmente lo que Pablo está refutando a estos falsos maestros es que ellos siempre tenían la tendencia a decir de que Cristo no era suficiente. No se dejen intimidar, hermanos. No se dejen intimidar a hacer algo que no es bíblico. No se dejen intimidar a hacer algo que no está en la palabra de Dios. Y Pablo quería que los colosenses sepan eso. No se dejen intimidar con la filosofía, con el conocimiento humano, con la sabiduría humana. No se dejen intimidar con el legalismo, con la justicia por obras. No se dejen intimidar con el misticismo y las experiencias espirituales. No se dejen intimidar con la negación personal. Pablo realmente estaba argumentando esto y él decía, pongan la mira en Cristo. Si realmente quieren tener una verdadera vida espiritual, Cristo es suficiente. Pongan su pensamiento, su esfuerzo y todo lo que tengan que poner y concéntrense únicamente en la persona de Jesucristo y van a ser verdaderamente espirituales. No necesitamos agregarle todo lo que ya mencionamos para ser verdaderamente espirituales. Cristo es suficiente y el apóstol dice, pongan todo su pensamiento, esfuerzo en Cristo, porque ustedes murieron y su nueva vida espiritual está escondida en Cristo con Dios. Cristo es suficiente. Ahí está nuestra nueva vida, escondida en Cristo. Dejemos de buscar experiencias espirituales, dejemos de buscar cosas que nos llenen,
dejemos de buscar cosas que realmente puedan satisfacer nuestra carne, busquemos realmente una relación con Cristo y no se dejen intimidar por nada que no esté escrito en la palabra de Dios a hacer algo que Dios nos manda. No se dejen intimidar por eso. Amén. Los colosenses estaban siendo atacados por los herejes que le decían que Cristo no era suficiente para salvar, para perdonar, para tener una verdadera vida espiritual, y Pablo argumentaba y decía todo lo contrario. Amén. Enfoquémonos en Cristo. Enfoquémonos únicamente en la persona de Cristo. Dejemos de andar buscando experiencias, dejemos de andar buscando nuestra propia adoración, dejemos de andar buscando adorar a Dios a nuestra propia manera, como nosotros queremos o pensamos. Dios estableció su palabra y Él está demandando y dice, la adoración hacia mí tiene que ser de esta manera. No es por el misticismo, no es por el legalismo, no es por la negación personal, no es por la sabiduría terrenal de los hombres, es únicamente Cristo el que puede hacernos verdaderamente espirituales. Es en Él y tenemos que concentrarlo en Él. Hoy estamos viendo que realmente todos adoran a Dios, todos quieren amar a Dios, todos quieren servir a Dios, todos dicen adorar a Dios, pero realmente están adorando a Dios cuando desobedecen su palabra. Dios no quiere una adoración que no esté alineada con su palabra. Él no quiere una adoración o un servicio o una relación que no esté realmente relacionada con su palabra. Y los colosenses estaban siendo intimidados a hacer algo que Dios no les había pedido. Amén. Ese es el punto. Todas estas cosas, las experiencias, la justicia por obras, la sabiduría humana, la filosofía, la negación personal no conduce a nada. Pablo dice que tales cosas a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría y de culto voluntario y de humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Ven? No mejora al hombre, no le da las fuerzas al hombre para que luche con su pecado, no hace algo progresivo en el hombre, no logra nada. La religiosidad, las obras, la sabiduría humana, el misticismo y todas esas experiencias espirituales que no están alineadas a la palabra de Dios, no tienen nada que hacer contra los apetitos de la carne. No puede hacer nada en el hombre. No puede mejorarlo, no puede fortalecerlo, no puede hacerlo más espiritual. Cristo únicamente puede hacer verdaderamente espiritual a un hombre. Amén. Pablo quería eso. Dice, Cristo es suficiente, en Cristo lo tienen todo. No se dejen intimidar a hacer algo que no es bíblico. ¿Cuántas veces se vieron intimidados a hacer algo que no es bíblico? Bueno, pastor, voy a tratar de tener comunión con esta gente y realmente voy a tener que hacer algunas concepciones porque me están impulsando a hacer cosas que no están en la palabra de Dios, pero bueno, quiero caerle simpático y voy a tener que hacerlo. Ahí estaban los colosenses y dicen, bueno, todos somos iguales y estos me están impulsando a hacer algo que la Biblia no dice y tengo que hacerlo realmente, tengo que hacer concepciones con el error, tengo que decirle sí a todo, tengo que decirle amén a todo. No. Bueno, pastor, pero están adorando a Dios, tratan de adorar a Dios, están tratando de hacer algo para Dios. No podés decirle que su adoración no es aceptable porque están buscando hacer algo para Dios, pero no basado en lo que Dios realmente desea como una adoración hacia Él. Nunca nos dejemos intimidar a hacer algo que Dios no pidió. Como los Gálatas, ¿vieron? Los Gálatas quisieron irse de nuevo al judaísmo, a practicar la circuncisión, a hacer cosas que Cristo ya había abolido. Amén. Y el apóstol Pablo les dice, ustedes que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora quieren terminar por la carne, conocieron la verdad y se quieren ir atrás del error. No abandonen nunca lo que saben que es verdad. No hagan concepciones, porque si conocen la verdad, no la abandonen. Obedézcanla hasta lo último, aunque siempre se vean intimidados e impulsados a hacer cosas que no están escritas. Estamos rodeados de eso y somos los raros porque obedecemos la palabra de Dios y muchas veces somos intimidados a hacer cosas que no están escritas. Y Dios no quiere ese tipo de adoración que no esté basada en su revelación. Y ahí estaban los colosenses otra vez, siendo intimidados a hacer cosas que Dios no le había pedido, que Cristo ya había abolido, que hombres con mentes carnales realmente se les ocurría, y realmente ahí estaba. Vamos a leer unos ejemplos en
Segunda de Samuel, capítulo 6. Vamos a entender acerca de lo que estamos hablando y tenemos el ejemplo de David cuando él lleva el arca. Amén. Y David quiso adorar a Dios a su manera y él quiso hacer algo para Dios como él realmente quería y no como Dios lo había establecido. Vamos a Segunda Samuel, capítulo 6. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? En el capítulo 6 del versículo 1, David dice, David intenta llevar el arca a Jerusalén. Amén. David quiso poner el arca donde realmente él quería ponerla, quería llevar el arca a Jerusalén. El arca representaba la presencia de Dios. Amén. Realmente en Números 4 tenemos detalles específicos de cómo el arca debía ser llevada, por quién debía ser llevada, de la manera que debía de ser llevada. Pero ahora David quiso hacer algo para Dios. David quiso decir, bueno, voy a hacerle un favor a Dios, voy a darle un culto de adoración a Dios, voy a llevar el arca a Jerusalén. Y David tuvo buenas intenciones. David quiso hacer algo para Dios. David decía hacer algo para Dios. Él fue un buen intencionado. Pero David no estaba acatando las normas y estaba desobedeciendo la palabra de Dios cuando Dios en Números 4 ya había dado realmente palabras específicas de cómo él quería que lo adoren, de cómo se lleve el arca, de quién tenía que llevar el arca. Amén. Cómo tenían que colocarla, cómo debía ser transportada por medio de unas varas, tenían que cruzar unos anillos y esa arca la tenían que cargar los levitas, pero David dijo, bueno, voy a adorar a Dios, voy a hacerlo a mi manera y voy a tratar de hacer algo para Dios, tengo buenas intenciones, voy a hacerlo. En el capítulo 6, versículo 1 de Segunda Samuel, dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Bala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Miren, ahí está. ¿Quién tenía que llevar el arca? Los levitas, ellos tenían que transportarla de una manera. Y David dijo, bueno, está bien, no están los levitas, pero voy a ponerla en un carro nuevo, ¿ven? Voy a ponerla en un carro a estrenar. Voy a hacer algo para Dios. Voy a hacerlo a mi manera. Voy a adorar a Dios a mi manera. Voy a hacer y rendirle un culto de adoración a Dios a mi manera. Y ahí estaba y dice, pusieron el arca de Dios en un carro nuevo. Amén. ¿Me siguen hasta ahí? Pusieron el arca de Dios y llevaron, dice, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa, dice, y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ellos iban ahí. Amén. ¿Eran levitas? No. ¿Eran sacerdotes? No. Dice, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, dice, Ayo iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel comenzaron delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Era una fiesta tremenda. Ahí estaba David, organizó una fiesta tremenda. Parece ser que todo iba bien, que la adoración estaba perfecta, que todo estaba saliendo de maravilla. Acá llevamos el arca, acá la estamos transportando en un carro nuevo, estamos adorando a Dios. Era un gozo tremendo. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios, dice, y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. ¿Me sigue hasta ahí? Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom, geteo, y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y toda su casa. Miren, acá tenemos un ejemplo tremendo de lo que es hacer las cosas a mi manera, ¿ven? Adorar a Dios como yo pienso que está bien, hacer las cosas como yo creo que está bien.
Amén. David habrá dicho, le estoy haciendo un favor a Dios, estoy llevando el arca de nuevo, la puse en un carro nuevo. Amén. Todo hasta ahí va bien, era una fiesta, todos alababan a Dios hasta que el carro tambaleó y este hombre metió su mano ahí y cayó muerto en el suelo. Y David realmente se entristeció mucho él en su corazón porque el pobre Usa no conocía cómo realmente debían transportar el arca y él tuvo una buena intención, él fue movido por su emoción. Si él realmente hubiera sabido que en Números 4 Dios le había dicho a David, así quiero que transportes mi arca, de esta manera quiero que la lleven, de esta manera quiero que la guíen. Si este hombre quizá hubiese sabido que en Números 4 decía, tiene que ser un levita, no la toque hombre que no sea levita, nunca la hubiese tocado. Y la tocó y David se entristeció porque seguramente vino a la palabra al corazón de David, que Dios dijo, David, así quiero que se transporte mi arca, no quiero que ningún hombre que no sea levita, que no sea sacerdote, toque el arca. Y él no dijo nada. Y ahí estaba David dándole una adoración a Dios que Dios no le pidió a la manera, a su gusto, como él quería. Un hombre estaba pagando el precio, estaba cayendo muerto delante de ellos porque David había faltado a la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Dios no quiere una adoración a menos que no sea basada en la revelación de su palabra. Si vas a adorar a Dios, tiene que ser basado en su revelación, no como nosotros queremos. Podemos tener buenas intenciones, amados. Podemos decir, bueno, pastor, déjalos, tratan de hacer algo para Dios, están amando a Dios, déjalo que lo amen, déjalo que lo adoren, pero está mal. Tenemos que adorar a Dios basado en su revelación. Esa es la adoración que Él quiere. Y somos intimidados muchas veces como los colosenses a hacer cosas que no están reveladas en la palabra de Dios, a hacer cosas que la Biblia dice que no debemos hacer. Ahí estaba Usa, era un ignorante, él no conocía lo que Dios había dicho y él tuvo buena intención y su ignorancia realmente lo llevó a meter la mano donde no debía, guiado por su impulso, por su emoción. Él metió la mano, el emocionalismo de Usa dijo, voy a frenar esto, voy a frenar esta catástrofe. Dios podría haber alineado el terreno, Él podría haber hecho que esa arca nunca se caiga, pero amados, todo lo que sucede en el Antiguo Testamento es un ejemplo para que nosotros no nos rijamos en emociones, sino en la revelación de lo que está escrito. Eso es lo que debemos vivir, obedecer, porque ahí está el resultado de toda nuestra vida. A veces decimos, bueno, pastor, no hay que ser tan duro y realmente están intentando hacer algo para Dios, pero Dios no quiere esa adoración. Él no acepta esa adoración, tenemos el ejemplo. Vamos a ver lo que dice más abajo. Ahora David realmente se decide a hacer las cosas como Dios quería que él las haga desde un principio. Dice en el versículo 12, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y qué maravilla saber que este hombre nunca la tocó. Este hombre vio lo que había sucedido con el arca y dijo, este hombre la tocó, cayó muerto, ahora me han traído esto aquí, pero bueno, no la voy a tocar y sé que está ahí, voy a tratar de no cometer el mismo error que este cometió, está acá, 3 meses estuvo ahí, esa familia era bendecida y David dijo, tengo que traer el arca a Jerusalén, pero esta vez voy a hacerlo como Dios dijo, esta vez voy a darle un culto de adoración, voy a adorar a Dios, voy a hacer la obra de Dios, voy a servirle a Dios, voy a hacer las cosas como Él me dijo que las haga. Fue David, dio aviso al rey diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue, dice, y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-edom, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca, dice, de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Ahora David estaba haciendo las cosas como Dios quería que la haga desde un principio. ¿Ven? Amados, nosotros no podemos dejarnos llevar por nuestras emociones. O sea, Dios quiere una adoración que esté basada en su revelación. Él quiere que sus hijos realmente conozcan su voluntad y que la hagan. No que andemos ahí por el mundo divagando. ¿Será que esto le agrada a Dios? ¿Estaré haciendo la voluntad de Dios? Muchas veces me pregunté eso. Muchas veces estaba aún pastoreando, había comenzado mi ministerio y siempre, Señor, ¿será que estoy haciendo tu voluntad?
confírmame tu voluntad, quiero conocer tu voluntad, no quiero hacer una cosa que no sea basado en tu voluntad, porque nunca voy a obtener resultados que vayan en contra de lo que tú ya revelaste. Y es así. Y David danzaba con toda su fuerza, y dice, delante de Jehová, y estaba David vestido en un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en un lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificios y holocaustos y ofrendas, paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ahora David había hecho las cosas bien. Ahora David le estaba dando una adoración a Dios que Dios realmente había pedido. Ahora David no se estaba dejando guiar por su emoción y hacer las cosas a su manera. Él las estaba haciendo al modo de Dios, al modo de la revelación de la palabra de Dios. Dios no quiere una adoración a menos que no esté acompañada con su palabra. ¿Cuántos creen que es así? Hay muchos, hay muchas personas buenas, bien intencionadas, como Usa, como David. En ese momento hay muchas personas que tienen buenas corazonadas, buenas emociones, y dicen, quiero servir a Dios, quiero amar a Dios, quiero hacer cosas para Dios, pero realmente lo están haciendo porque si están desobedeciendo a la revelación de la palabra de Dios, Dios no quiere esa adoración. Dios no la quiere. No quiere una adoración que no esté unida con su palabra. No nos veamos intimidados a hacer cosas que no están escritas. Amén. Su palabra era, no toques el arca. Sí, no haces eso, no quiero tu adoración. Sí, no respetas lo que dije, David. Si no respetas que dije, no toques el arca, tu adoración para mí no es nada. ¿Ven? Si estamos desobedeciendo la revelación de Dios, la adoración para Dios no es nada. Él lo único que quiere es obediencia a su palabra. Amén. Vuelvo a repetir, a veces quizá quedemos como raros porque quizá no hacemos cosas que otros hacen, o no nos manifestamos de la manera que otros se manifiestan, y muchos pueden llegar a decir, pastor, no te vuelvas un criticón, o no juzgues, o no digas nada, o déjalo. Tratan de hacer algo para Dios. Sé que son muchas de estas personas bien intencionadas, tienen buenas emociones, quieren amar, quieren servir, pero ellos tienen que asegurarse de que están haciendo la voluntad de Dios. Por eso hay muchos que se apresuran a ser pastores, se ponen como pastores, se ponen adelante de un pueblo y quieren guiar a un pueblo cuando ni siquiera conocen lo que Dios quiere para todos ellos. Es lo que dijo Santiago, no se apresuren a hacerse maestros de ustedes mismos, primero ocúpense de ustedes mismos y de que van a hablar la verdad. Amén. Dios permitió que el arca se deslizara para que nosotros tengamos realmente un ejemplo, y el ejemplo es, no quiero una adoración a su manera, quiero una adoración basada en la revelación. Esto es una lección para todo tiempo. Dios únicamente es adorado cuando su palabra es obedecida. Cuando Usa tocó el arca, desobedeció. Ningún hombre tenía que tocarla, ¿ves? Usted no adora a su manera, usted no decide, usted no dice voy a adorar a Dios de esta manera, voy a acabar de hacerlo, voy a hacerlo basado a mi emoción, a mi experiencia, me dejo guiar y entro en un éxtasis ahí y me toma el espíritu y hago lo que yo quiero y me tomó el espíritu y termino haciendo lo que yo quiero. No, Dios quiere una adoración basada en su revelación, en su palabra, no en emociones. Si la mente de Usa hubiera estado gobernada por la palabra de Dios, Usa nunca hubiera metido la mano ahí. Si él tenía la revelación de lo que Dios dijo, no toquen el arca, y esa palabra gobernaba toda su mente, él nunca hubiese tocado el arca, la hubiese dejado caer. Si Dios quiere que caiga, caerá. Él nunca hubiese metido la mano, pero ¿qué pasó? Estaba la emoción, el impulso, y realmente no tenía la revelación, y a veces nuestro cuerpo, la intimidación de otros,
que nos quieren intimidar a hacer cosas que no son bíblicas, como David intimidó a Usa y a los demás a hacer algo que Dios no quería y terminó en un desastre. ¿Creen que es así o no? Lo mismo le pasaba a los colosenses. Pablo viene y les dice, concéntrense en Cristo, pongan su mente en Cristo, pongan sus pensamientos en Cristo van a encontrar verdadera espiritualidad, Él es suficiente, no necesitan la filosofía humana, el misticismo, el legalismo, no necesitan la abnegación personal, no necesitan meterse en un convento, no necesitan hacer nada de eso para verse espirituales, pongan su mente en Cristo porque toda su vida está escondida con Cristo en Dios. Toda la excelencia de la espiritualidad está en Cristo y toda su vida espiritual está ahí. Ahí deben sumergirse. Sus pensamientos deben estar en Cristo y ser gobernados por la palabra de Dios. No tiene que hacer nada más para verse espiritual o hacer cosas que Dios no quiere que usted haga para que usted piense que es más espiritual y entrar en un error. Solo la palabra de Dios. ¿Cree que es así o no? ¿Conocen la historia de Saúl o no? Primera de Samuel 15 o no. Vamos a leer el primer versículo, Primera de Samuel 15. Quiero darle este ejemplo también. Bendito sea el nombre del Señor. Saúl desobedece y es desechado. Bueno, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió en Primera Samuel 15 a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Estas fueron las primeras palabras de Samuel. Y lo primero que le dijo es, ahora pues Jehová me envió a ungirte como rey. Escúchalo. Está atento a lo que él dirá. No hagas otra cosa que lo que él diga. Eso estaba diciendo Samuel. ¿Es así o no es así? Escúchalo. Haz todo lo que él diga. Luego vemos que Saúl terminó desobedeciendo. Dios dijo, mata a toda malecita. Ve, hiere al rey, hiere al pueblo, niños, pequeños, grandes, animales, no dejes nada. Voy a sacar este cáncer de este lugar, voy a extirpar este tumor por completo. ¿Qué hizo Saúl? Fue, perdonó al rey, lo trajo para jactarse en medio del pueblo, como diciendo, miren, acá tengo al rey. Y luego le dice a Saúl, llega Saúl ahí, y luego cuando vemos los versículos más abajo, en el versículo 3 en adelante, dice, escucho ruido de animales. ¿Qué pasó, Saúl? Le dice Samuel, ¿qué pasó? Estoy escuchando animales. ¿De dónde son? Bueno, el pueblo decidió, ahí le echó la culpa al pueblo, traer los animales. Decidió traerlos y no los mataron, sino que ellos decidieron traerlos para sacrificarlos a Jehová, para sacrificarlos. Y ahí estaba otra vez este hombre Saúl, rey, desechado por Dios porque desobedeció todo lo que Dios le dijo que hiciera y él quiso luego darle una adoración, un sacrificio, holocausto, quiso hacerlo a su manera, perdonó al rey, se trajo los ganados y dice que Dios desoyó a este hombre. Él desechó, perdona, a este hombre. Lo desechó. En el versículo 10 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto, dice, de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Ahora estaba acá Saúl dándole un sacrificio a Dios, desobedeciendo la palabra de Dios y ofreciéndole algo que Dios nunca le pidió. Y dice, me arrepiento. No quiere decir de que él se arrepintió de su manera de pensar. Y dice, me entristece Saúl porque ha desobedecido a lo que yo dije y me está dando algo que no lo pedí, lo está haciendo a su manera. ¿Ven? Hay una palabra y el profeta lo advirtió y le dijo, escucha a Jehová lo que él te va a decir. No hagas nada que no esté revelado. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Él quiso hacerlo a su manera. En el versículo 17 del capítulo 15 dice, y dijo Samuel, aunque eres pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre todo Israel. ¿Qué pasó? ¿Qué le estaba diciendo Samuel a Saúl? ¿Tú vas a pasar por encima de la autoridad de Dios? ¿Tú te crees más que Dios? ¿Tú crees decidir las cosas como deben ser a tu manera? ¿Tú quieres hacerlas como tú quieres? ¿Tú quieres darle una adoración? ¿Tú quieres darle un servicio a Dios y quieres hacer las cosas como tú crees que son correctas?
Tú quieres perdonar al rey, a los ganados cuando estás desobedeciendo a la palabra de Dios y Dios dice, me duele que Saúl desobedece mi palabra, él lo hace a su manera. Tú te crees más superior que Dios y dice, y Jehová te envió en una misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amelec y haz guerra contra ellos hasta que los acabes, porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín, dice, has hecho la mano ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que no obedezca a la palabra de Jehová? Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahí está, ¿ves? Se complace Dios de lo que queremos hacer, a menos que no estemos obedeciendo su palabra. Se complace Dios de tu manera de adorar y hacerlo a tu manera, como tú crees, como tú piensas, como tú sientes, como tú deseas, a menos de que no obedezca su palabra. Se complace Él de la adoración de muchos que dicen, bueno, no sé lo que estoy haciendo, supongo que a Él le agrada, supongo que estoy haciendo un culto a Dios, pero estoy desobedeciendo su palabra. Se complace Él de eso, a menos que dicha adoración no esté basada en la revelación de la palabra de Dios. No. ¿Cuántos creen que es así? Muchos vamos a ser intimidados. Vení acá a esta iglesia, cosas maravillosas pasan. Bueno, pero todo lo que están haciendo está en la Biblia, está basado en la Biblia, está escrito toda la adoración que tú dices que le estás dando. Si la Biblia no lo dice, no podemos hacerlo. Amén. Él solo quiere obediencia a su palabra. Y rebelarse en contra de eso es, como decía ahí, lo veíamos en Samuel, es como el pecado de adivinación. Si tú no vas a obedecer la palabra de Dios, es mejor que vayas y consultes a una medium. Ella te dirá lo que tú realmente quieres hacer. Ve al adivino y dile, ¿qué es lo que quiere para mí? ¿Qué es lo que quieres? Como fue Saúl a consultar con una medium y a decirle, ¿qué debo hacer? Jehová ya no me habla. Ahí está, es como pecado de adivinación, ¿ves? Si no vamos a obedecer la palabra de Dios y vamos a consultar con nuestras experiencias y vamos a hacer las cosas que nos vengan en gana, es un pecado tremendo. ¿Ven? ¿Cuántos creen que es así? Les voy a dar el último ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 1, y voy a terminar. Gloria a Dios. Seguramente ya deben estar aburridos. Gloria a Dios. Les voy a dar este ejemplo tremendo, el último. Dice, un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. En Primera de Reyes 13, versículo 1, dice la palabra de Dios. He aquí un varón de Dios, dice, un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, Betel, y estando Jeroboam junto al altar de quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí, que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y en aquel mismo día dio señal diciendo, esta señal de que Jehová ha hablado, he aquí en el altar se quemará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Dice, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró
a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, dice, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieres la mitad de tu casa, no iré contigo, ni comeré, ni beberé agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, no bebas agua, no regreses por el camino que fueres. Regresó por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido de Betel. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Dios había enviado a un profeta a Jeroboam, porque el pueblo, después del pecado de Salomón, se dividió en dos partes. El pueblo del lado norte, el pueblo del lado sur. Ahora, ¿qué hizo este Jeroboam? Este Jeroboam tenía la mitad del pueblo que estaba dividido. Después la nación se dividió en dos pueblos, lo del sur y lo del norte. ¿Qué pasó? El lugar de adoración quedó en el sur, quedó ahí en el sur, Jerusalén quedó ahí, el templo estaba ahí, los sacrificios estaban ahí. ¿Y qué pasó? Este no quería que todos los del norte vayan a Jerusalén porque decía, el pueblo está dividido y van constantemente a Jerusalén y me van a terminar traicionando, me voy a quedar solo, todo el pueblo se va a volver contra mí. ¿Qué hizo este? Levantó un altar, levantó un templo, puso un altar, puso sacerdotes de lo más vil que había en el pueblo. Él decidió hacer algo para que el pueblo no tenga que ir al sur a adorar a Dios ahí en el norte. Levantó su templo, levantó su altar, puso sacerdotes que no estaban ungidos por Dios, que no eran levitas. Él realmente decidió adorar a Dios a su manera y Dios tuvo que mandar un profeta joven, tuvo que ir a decirle esto, todo esto que estás haciendo, que yo no dije que lo hagas, que no es a mi manera, que no es en el lugar, que no es la gente que lo tiene que hacer, va a ser destruido. Y entró el profeta y dijo, ay, altar, altar, Dios destruirá todo este lugar. ¿Qué pasó con Jeroboam? Deténganlo, cállenlo. Se le secó la mano en ese momento y automáticamente Dios dio señal ahí y dijo, te pido que ores a Dios y que mi mano sea restaurada. Y él oró y la mano se le restauró. Ahora, ¿qué pasó con Jeroboam? Lo mismo que estábamos hablando anteriormente. Estaba rindiéndole un culto a Dios, quería adorar a Dios, como Dios no lo había ordenado, como él quería, como él pensaba, como él creía que era correcto. Estaba haciendo algo para Dios que Dios no le había pedido y Dios tuvo que enviar un profeta. Ahora, miren lo maravilloso de esta historia. Ahí estaba el profeta, dice el rey, bueno, ahora que estás acá, no hay nada más lindo que un rey te invita a comer. Yo pienso que debe ser algo tentador, ¿o no? ¿Es así o no es así? Bueno, Kevin, el señor intendente te está invitando a almorzar. Y yo digo que debe ser algo tentador y él había recibido la palabra de Dios, dice, no te quedes en lo del rey, no regreses por el mismo camino, no recibas pan, no recibas agua de él, no te quedes ahí. Profetiza, di lo que tienes que decir de mi parte y vuelve al lugar donde yo realmente quiero traerte. ¿Y qué hizo? Estuvo firme ahí, se vio intimidado por el rey a decirle, bueno, ven, haz esto, pasa, come, quédate, te voy a atender, siéntate a mi mesa. Era tentador, ¿verdad? Parece que era algo tentador, una oferta tentadora. Pero también estaba la palabra de Dios que le dijo, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y el joven tomó la primera decisión, tomó la decisión correcta. Obedecer la palabra de Dios, aunque se vio intimidado a desobedecerla y no hacer conforme la palabra de Dios, él obedeció la palabra de Dios. Hasta ahí va todo maravilloso, ¿verdad? Vamos a leer unos versículos más y yo les ruego que voy a terminar. Les ruego que no se duerman aún. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que este varón de Dios había hecho en aquel día en Betel. Dice, le contaron también a sus padres la palabra que había hablado el rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino. Dicen, va por allí. Dice, allí va regresando el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensílleme en un asno. Y ellos le ensillaron un asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de la encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Gloria a Dios. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, no bebas agua, dice allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole,
yo también soy profeta como tú. Muchas veces nos vemos intimidados con otros predicadores, los predicadores. Nos vemos intimidados, ¿viste? Porque, bueno, ya sé que lo que dice la palabra de Dios es eso, pero también podemos experimentar esto. Mire lo que dice. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel, dice, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma y beba agua. Ahora, esto me lleva a lo que el apóstol Pablo le habla a los Gálatas. Dice, si alguno viene con otro evangelio, un evangelio diferente al que ya hemos recibido, no le creas. No le creas, tal sea maldito, anatema. Ahora estaba este profeta, que era un profeta de Dios también, y le dijo, ¿sabes que a mí un ángel me ha hablado y me ha dicho que entres a mi casa, que comas pan y que bebas y que te quedes? Y ahí estaba el joven, entre la palabra de Dios y la revelación de un ángel. Miren lo que pasó. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Qué feo que te digan eso. ¿Sabes qué? Hoy no volvés a casa. Eso le estaba diciendo el profeta por medio del espíritu a este varón. Te decía, hoy por haber desobedecido mi palabra y haberte visto intimidado por este hombre diciendo que un ángel vino, ¿quién tiene más autoridad? ¿La palabra de Dios o cualquier otro ser? A veces nos vemos intimidados, pero pastor, tuve la revelación, pero el profeta tuvo la visión y la revelación. Haz esto, pero no lo dice la Biblia. Pero bueno, me lo reveló un ángel, hazlo. Y no puedo hacerlo. Nunca se vea intimidado a hacer algo que no está escrito en la palabra de Dios y obedezca a algo que Dios no habló. Este joven dijo, bueno, es un ángel, pero es un ángel y Dios ya habló. Nunca se ve intimidado a hacer algo que la Biblia no lo dice. Porque lo primero que usted va a tener que transcurrir en este mundo es la opresión de todos estos que dicen tener visiones, que dicen tener una revelación que no está escrita, que vienen y te dicen que tenés que hacer algo que no está en las escrituras porque estás entrando en un terreno de fuego. No hay resultado en lo que no está escrito. Nunca lo habrá. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová, Dios, te ha prescrito, sino que volviste y comiste y bebiste pan en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló un asno, y yéndose le topó un león en el camino y lo mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también estaba junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba, oyéndole el profeta que le había hecho volver al camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Dice, y habló a sus hijos, y él le dijo, ensíllame un asno, y ellos lo ensillaron, y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león estaban junto al cuerpo, y el león no había comido el cuerpo. ¿Sabe lo que era el león? Era un enviado, era un enviado para disciplinar a este joven, porque puso primeramente una visión antes que la revelación de la palabra de Dios. Encerrando todo. Pablo le dice a los colosenses, no se dejen intimidar, están completos en Cristo. Póngase de pie. En él está toda la excelencia de la espiritualidad. El que puede, el que no puede, quédese sentado, el que no tiene ganas tampoco, y el que realmente no lo siente, no lo haga.
están completos en Cristo, Él es la cabeza de todo principado y potestad y están completos en Él. No se dejen intimidar por la filosofía, por el legalismo, por las experiencias que no están reveladas en la Biblia. No las pongan como una práctica porque nunca van a obtener resultado de eso. No se dejen intimidar por la abnegación personal. Todas estas cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, sino concentrarnos en la persona de Cristo. Ese debe ser nuestro máximo objetivo, ser como el Señor, buscar las cosas y poner nuestro pensamiento en Cristo, no en estas cosas que no tienen nada que hacer contra nuestra humana debilidad, contra nuestra carne, contra nuestros apetitos pecaminosos, nada, solamente en Cristo, pensar en Él y poner toda nuestra concentración en Cristo, que toda nuestra vida espiritual está escondida en Él, en Dios. Amén. Y el apóstol dice, no se dejen intimidar con nada que no esté escrito. ¿Cuánta gente anda buscando todavía nuevas experiencias? Y acá me siento bien, acá siento chuchos de frío, acá me profetizan, acá me ponen la mano en la cabeza y caigo al piso, me voy tan contento, pero luego ves su vida es una desobediencia total a la palabra de Dios, una rebeldía ante la revelación escrita. Nunca se vea incitado y nunca se vea empujado a hacer algo que la Biblia no dice, porque todas esas cosas van a venir. Usted siempre se va a ver presionado y va a ser juzgado y va a ser señalado de raro, de exagerado, de exagerado. Nunca se vea intimidado a hacer algo que la Biblia no dice. Amén. Mantenga su postura firme siempre. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo. Tu palabra es poderosa. Señor, tú nos has hablado. Señor, quizá no hemos extendido un poco más hoy, pero Señor, no quería dejar esto, Señor, sin completarlo. Padre, te pido en el nombre de Cristo que tu iglesia, Señor, hoy en este tiempo pueda guiarse, moverse y caminar conforme a la revelación de tu palabra. Señor, de que si está aquí es lo que realmente tú quieres y toda la revelación para tus hijos está aquí, no hay nada fuera de esto. Señor, aquí está toda la manera de vivir, la plenitud, la sabiduría, el conocimiento, la voluntad, todo lo que emana de ti está aquí, Señor. Y hay tantas cosas que no están, que no podríamos entender, que entenderemos cuando estemos en tu presencia, pero todo lo que necesitamos, como dice tu palabra, toda la escritura es útil, es útil, es útil para nosotros, Señor, y está todo lo que necesitamos está aquí, y fuera de aquí nada es útil, es inútil. Señor, en el nombre de Cristo te rogamos que tu iglesia atesore estas palabras en su corazón, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.